Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto a todos. Mi nombre es prácticamente, dígame Trigger Kids, siendo sincero. Listo. Bien, hoy en el primer video voy a tratar de ser lo más entendible posible y voy a explicar hoy día uno que es una estructura de mercado, que es una ruptura de rangos, una consolidación, impulsos y retrocesos, soportes y resistencias, y vamos a hablar qué es un mercado fractal. Y también puede que apliquemos un poco de una estrategia que yo utilizo. Yo tengo varias estrategias y trato de hacerlo más fácil. Yo no aplico Smart Money, no aplico ICT, las demás, yo solo aplico lo que es lectura de velas, soportes y resistencias, aplico, ¿cómo se llama? Estructura de mercado, aplico dirección del precio, estructura y dirección del precio. Lectura de velas, analizo el gráfico de temporalidades altas, de temporalidades bajas. También, eh, y a veces tengo una estrategia que es fácil. También puede que les guste a ustedes y les sirva. Sé que en YouTube hay miles de estrategias, pero a veces te aburres con tantos términos. O sea, no digo que esas estrategias sí sirven, solo que a mí no me gusta tanto los términos y no lo he entendido. Yo aplico una estrategia que para mí es simple, fácil de entender, solo hay que tener paciencia y esperar los momentos adecuados donde ingresar, cuándo entrar o cuándo salir. Bien, hoy día vamos manos a la obra mejor. No tengo nada más que decir. Bien, hoy día vamos a hablar sobre tendencia alcista y tendencia bajista. Como vemos, una tendencia alcista se compone de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Este es un mercado alcista y cada mercado alcista tiene un retroceso para luego continuar. Tiene un retroceso para luego continuar. Le llaman impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y lo mismo por un mercado bajista. El mercado bajista viene con un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Ya tenemos claro una tendencia alcista y una tendencia bajista. Ahora vamos al nivel 2, que es soportes y resistencias, que también se compone de estas zonas. Soporte o resistencia, también dicho como piso o techo. El soporte es una zona donde el precio lo sostiene. Por ejemplo, el retroceso se convierte en un soporte para luego continuar la distribución y luego esta distribución convierte en resistencia y el retroceso se convierte en un soporte que se junta con la resistencia anterior. Soporte, resistencia, soporte, resistencia, tendencia. Mira, ven. El impulso fue, se convirtió en una resistencia, el precio se detuvo y luego tuvo una caída, luego el soporte lo sostuvo, el retroceso para luego continuar la distribución. Ahora esa distribución se convierte en resistencia para luego caer, se convierte en soporte y luego hace su distribución. Ahora lo mismo para un mercado bajista. El mercado cae, retrocede, se convierte en resistencia, el precio distribuye, se convierte en soporte, ahora el precio retrocede, se convierte en resistencia y justo calza con la zona de soporte que serían zonas de interés. Ahora el precio vuelve a caer. Es lo mismo, tú ves resistencia y soporte. El soporte es un lugar donde donde el soporte lo sostiene el precio. El precio puede venir un impulso, cae a resistencia y luego regresa un soporte. Luego el precio regresa, se convierte en resistencia. Como no logra romper esa resistencia, el precio no cae, se convierte en soporte. Resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y lo mismo para el mercado alcista que vemos. Ahora, ¿qué es esto? Resistencia, esto de acá es un soporte. Esto de acá es una resistencia, esto de acá es un soporte.
Y con eso me trato de explicar resistencias y soportes. Ahora vamos al... ¿Qué número es este? Empezamos con 2, ¿no? Este sería el 3. Listo. Ahora vamos por el 3. Ahora, ¿qué es un mercado en consolidación? Un mercado en consolidación es donde el precio suele detenerse para agarrar gasolina, por así decirlo. Yo le digo agarrar gasolina hasta que uno de esos dos precios decida romper. Por ejemplo, acabamos resistencia, ahora el precio se convierte en soporte, luego el precio viene a una resistencia y luego el precio viene a un soporte. Luego el precio viene a una resistencia, luego el precio viene a un soporte. El precio viene a una resistencia, luego el precio viene a un soporte, luego el precio viene a una resistencia y listo. Ahora, eso tiene que pasar hasta que el precio pueda hacer un retroceso y luego continuar si es que rompe para un mercado alcista. Tenemos que esperar hasta que el precio decida hacia dónde continuar, ya sea un mercado alcista o quiera continuar a un mercado bajista. Tienes varias formas hasta que uno de los dos gane, ya sea compradores o ya sea vendedores. Uno de los dos tienen que decidir a dónde se va a dirigir el precio o a dónde se va a romper. Un mercado en consolidación, un mercado donde el precio va a estar jugando entre soportes y resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y así va a estar. Ahora, ¿qué es un mercado en rango? Un mercado en rango para mí, de forma simple, es un mercado donde el precio está muy errático. Yo le digo un precio errático, ¿por qué? Porque el precio no está en un mercado muy chiquito donde no tiene a dónde dirigirse. O sea, el precio está pum, 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 pum. Para mí, en un mercado en rango no tiene sentido hasta que igual lo mismo, hasta que rompo por arriba, hasta que rompo por abajo, me dé una dirección. Claro que acá se ve así, pero en el mercado se ve diferente. Y listo. En eso me quedó muy claro. Ahora vamos al número 4. Vamos a hablar de que el mercado es fractal. ¿Por qué digo que el mercado es fractal? Porque el mercado se compone de varias temporalidades. Se compone de H1, H4, diario, semanal, mensual, M30, M15, M5. Cada temporalidad se mueve diferente. Por ejemplo, tú puedes ver el ejemplo acá. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Ya. Este impulso y retroceso tú lo ves en temporalidades grandes que estamos en una tendencia alcista, pero en una tendencia, por así decirlo, micro se ve diferente. Este impulso en una tendencia micro. Pongamos de ejemplo que esta es una temporalidad de H1. Ahora en M5 se va a ver diferente, porque en H1 cada vela dura una hora y en M5 cada vela dura 5 minutos. Por ejemplo, tú puedes ver un retroceso, un impulso, este impulso, pero en H1 pueden ser, no sé, 6 velitas, 5 velitas, y tú vas a ver esto. En M5 se va a ver así, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Pero en temporalidades de H1 solo vas a ver este impulso. Pero en temporalidades de chicas vas a ver un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Es como que de grande a chico. Ahora, el retroceso de H1 puede ser un retroceso que dura, no sé, ponle 4 velitas o 5 velitas. Pero en la temporalidad de M5 va a aparecer una tendencia bajista. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Es lo mismo. Ahora la distribución de esto que tú ves una distribución en M5 vas a ver así. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y así me voy dejando entender. Y un mercado bajista es la misma, pero al revés. Si tú en H1 ves esta distribución, en M5 vas a ver impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Lo mismo, en H1 vas a ver un retroceso, pero en M5 vas a ver impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo mismo, en H1 vas a ver una distribución, pero en M5 vas a ver impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo mismo.
En H1 vas a ver este retroceso, pero en M5 vas a ver un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y es lo mismo. Si en H4 ves esto, ahora este ejemplo, ponte que esta tendencia es H4, entonces en H1 vas a ver impulso, retroceso, retroceso. Y dentro de esos impulsos y retrocesos, en M5 o en M15 vas a ver lo mismo. Por eso digo, el marcador del fractal. Pueden parecer bien, pero cada temporalidad alta tiene sus impulsos y retrocesos. Entonces, una vez vamos entendiendo eso, vamos a explicarlo en el gráfico. Y me dejan entender, listo. Por ejemplo, miren acá. Vamos a agarrar una velita pequeña de estas temporalidades y las vamos a hacer un círculo. Y van a ver porque vamos a ir bajando temporalidades a temporalidades. Porque el marcador es fractal. Ahora miren, una vez que yo tengo dibujado esto, vamos a H1. Y mira cómo se ve H1. Tienes una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas. ¿Por qué? En H4 esta vela duró 4 horas y como en H1 se ve uno, 2, 3, 4. Esto. 1, 2, 3, 4. Ahora en M30 bajamos y mira cómo se ve. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora bajamos M15 y mira, se ven más velas. Ahora bajamos M5, se ven más velas. Por eso digo, tú te vas a más y bajas a menos. H4 ves esto, pero en M15, M5 ves una estructura diferente. Ya sea así, mira. ¿Ves? Impulso, retroceso, impulso. Y por eso digo que el mercado es fractal, porque cada mercado se mueve en una temporalidades diferentes. Esta velita acá dura 15 minutos. Esta velita de acá, cada velita dura 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Ahora en M15 esto dura 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. En M30 esta vela de acá para que termine dura 30 minutos, la siguiente 30 minutos. Ahora H1, esta vela dura 1 hora. H4, esta vela dura 4 horas. Ahora diario, esta vela dura todo el día. Ahora semanal, esta vela dura toda la semana y te da a entender que como está dejando sombras largas, el mercado las tienen con fuerza los vendedores. Los vendedores tienen el mercado a su favor. Y como en semanal ves una vela bajista muy fuerte, solo una, lo ves reflejado acá, toda esa vela semanal. Por eso digo que el mercado es fractal. Ahora, sé que muchos queremos aprender una estrategia concreta que nos ayude a entender cómo aplicarla. Yo mayormente aplico varias estrategias, pero con la que yo empecé es la que me llevó a la rentabilidad. No me gusta mostrar resultados, no me gusta decir cuánto gano, hay que ser sinceros, también tengo pérdidas, pero también a lo largo de la semana mi porcentaje de ganancias es un poco más alto que mis pérdidas. Y vamos a explicar esta estrategia. Yo utilizo la zona de Fibonacci. La zona de Fibonacci, sé que habrán escuchado el Fibonacci, al que todos conocemos, que sería em, esta. Sé que a todos les habrá salido este Fibonacci de este número. Lo vamos a aplicación. Sé que a todos les sale un Fibonacci así, y muchos no entienden que es un Fibonacci. Y lo que yo trato de explicar es que el Fibonacci que yo utilizo es un Fibonacci expansivo. Por ejemplo, si tú tienes un impulso, un retroceso, ¿qué es lo que hace el Fibonacci que yo utilizo? El Fibonacci que yo utilizo es un Fibonacci expansivo que es para medir hasta dónde podría llegar el precio. O sea, el precio puede tener un retroceso y el Fibonacci que yo utilizo se basa de agarrar este punto para agarrar esta distribución. Te da un parámetro para que tú puedas agarrar una entrada de aquí, para ahorita una distribución aquí. También puedes agarrar un Fibonacci que te agarre de una expansión, que te mida de acá para que tú puedas agarrar justo en el retroceso. Pero mayormente se trata de eso.
Y lo que trato de explicar es simple. Yo mayormente utilizo una estrategia. Este Fibonacci yo no lo utilizo. Este no, este no. Este es el con el que todos, el que se le configuró por defecto. El que yo utilizo es este Fibonacci de acá, que este Fibonacci me ayuda a medir los impulsos y retrocesos por ir a su continuación. Por ejemplo, el precio viene al retroceso y mi punto de entrada es en el retroceso. Para irme, ¿qué? A una distribución de estos niveles. Puedo tomar un TP en el 161 o un TP al 200 si quiero ser avaricioso. Ahora, este es un este. Pero imaginemos que en caso no logremos agarrar este punto como referencia para agarrar el de expansión, entonces el fio de expansión, mi segunda oportunidad sería tomarlo aquí. Sería tomarlo ahí, entonces mi fio de expansión va del punto que generó esa caída al punto que generó. Entonces, ¿dónde sería mi punto de entrada? 61, mis tablas puede ser en el 2038 o por debajo del cero o por debajo de la mitad del 38. Y mi take profit iría al 161 y al 200. Y es lo mismo por un mercado bajista. Un mercado bajista viene. ¿Y cuál sería mi punto de expansión? El Fibonacci viene de este impulso para ir a la distribución de aquí. ¿Dónde sería mi punto de entrada en esta distribución? Mi stop loss sería del 38 o la mitad del precio. Imaginemos que en hipotético caso también pierde ese movimiento. Entonces, ¿dónde voy a ir? A una distribución de aquí. Voy a proyectar, de eso se trata, proyección. Proyectos, mi Fibonacci proyecta hasta donde posiblemente llegue el precio y de ahí saco el beneficio que yo tengo. Ese es el Fibonacci que yo tomo, ya sea por un marco bajista o un marco alcista. Y si tú quieres ver los niveles, aquí te los dejo, que son el 0, el 0.382, el 0.618, el número 1. De ahí tenemos el 2 y de ahí tenemos el 1.618. Tú le puedes poner el color que tú quieras. Yo lo tengo así porque a mí me gusta. A mí me gusta o lo puedes dejar, no sé, en negro. No hay diferencia, lo puedes dejar en negro. ¿No? Pero a mí me gusta agarrar esos puntos. Ahora, para que esta estrategia sea válida, va acompañado de algo, que es las medias móviles. ¿Qué me refiero de medias móviles? Las medias móviles son unas herramientas que me ayudan a medir. No me ayudan a medir, sino las medias móviles son tratadas en sí como soportes y resistencias. Yo utilizo la media móvil de 20 periodos. Para que funcione esta estrategia tenemos que tener la media móvil de 20 periodos y tenemos que tener la media móvil de 50 periodos, que sería las 50 sesiones. ¿Y qué es lo que hace estas medias? Nos miden el precio a corto y largo plazo. Ahora, supongamos que esta es la media. Un ejemplo, esta es la media de 20 periodos. Listo. Ahora, supongamos que esta es la media de 50 sesiones. Ahora, para que el precio sea válido, tiene que haber un cruce. O sea, mi punto de entrada siempre va a haber cruces. Por ejemplo, el precio acá me hizo un cruce. Entonces mi punto de entrada va desde este punto para ir a la expansión de la caída. O sea, tengo que tener rompimientos de medias móviles y lo mismo para un mercado alcista. Tuvo un cruce rompimiento, entonces la media de 50 periodos está cruzando, pero para el alza. Y las medias son tratadas como que soportes dinámicos y resistencias dinámicas. Acá me rompió prácticamente con una resistencia, entonces me voy a una caída. Acá me rompió como un soporte, entonces me voy a una distribución alcista. De eso se trata. Y el Fibonacci iría acompañado en estos niveles. ¿Por qué? Porque el Fibonacci me apoya para plantear también esos niveles. O sea, tuvimos el cruce y miren, mi stop loss por debajo, lo mismo.
El Fibonacci va de esta zona, en esta zona tengo rompimiento, entonces mientras serían 61 para un mercado, ¿qué cosa? Alcista. Por eso siguiente. ¿Y dónde podemos conseguir las medias móviles? Las medias móviles, ¿dónde las podemos conseguir? Entonces vamos a indicadores y buscamos cintas de medias móviles. ¿Qué te saldría acá? Cintas de medias móviles. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tiene que ser SMA, SMA. Ahora, tienes que activar la media de 20 periodos y la media de 50. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, el color que se adapte a tu gráfico. Por ejemplo, la de 20 para mí es una naranjada y la de 50 es una verde. Depende a tu estilo de qué te gusta, qué color te gusta. Ahora, para que esta estrategia sea válida, también tenemos checklist. ¿Cuál sería cuál sería el checklist principal para que esta estrategia funcione? Tenemos que tener parámetros para que esa estrategia funcione. Entonces, tenemos que tener checklist. Checklist antes de entrar. ¿Qué es el checklist? La primera, tenemos que tener la apertura de mercado. Apertura de mercado. ¿Qué mercado? Londres y New York. Listo. Una vez que tenemos esto, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener eh, cruce de medias móviles de 20 y 50 sesiones. ¿Qué tenemos que tener? También tenemos que tener para que sea válido un rompimiento de rangos o soportes y resistencias. O ponle solo soportes y resistencias. Que sería. Listo. ¿Qué tenemos que tener más? Apertura de mercado, cruce de medias móviles de 20 y 50 sesiones. Tenemos que tener ese rompimiento. ¿Qué más? También tenemos que tener el uso del Fibonacci. El uso de Fibonacci nosotros lo llamamos punto de estabilidad, porque tenemos que tener un punto de estabilidad para que sea válido. Para que sea válido tenemos que tener trazado bien el punto de estabilidad de Fibonacci. Fibonacci. ¿Sí? Fibonacci. Tenemos que tener bien trazado eso. Y eso es lo chévere. Tenemos que tener apertura de mercado, cruce de medias móviles de 20 y 50 sesiones, rompimientos, soportes y resistencias y trazar bien el punto de Fibonacci, trazar de qué zona a qué zona. Y eso lo pueden tener acá. Hay que tener media de 20 y 50 periodos. Listo. Vamos al mercado para interpretar. Y vamos a activar las medias móviles. Como ya tenemos, no tenemos las medias móviles, entonces vamos teniendo medias móviles. Entonces vamos trazando este mercado. Ahora, ¿a qué es lo que me refiero para un mercado que sea válido para entrar? Para un mercado alcista, ¿qué tiene que hacerte? El precio tiene que romperte esto y un cruce y el mercado se va al alza. No me gusta este color, chicos. Negro. ¿Ves? Uy, ¿por qué no se cambió? Listo. Como ven, el precio tú como soporte y luego el precio se dirigió para el mercado alcista. Ahora, el precio que pasó rompió la media móvil de 20 periodos y el precio se dirigió para el esto. No necesariamente tienes que esperar esto. Puede que el precio caiga de la media móvil de 20 periodos y la de 50 te dice como que el precio a largo plazo y la de 20 a corto plazo. Pero los aceptan como corto plazo. Pero la de 20 ya te está diciendo que el precio ha roto una resistencia dinámica. Ahora la media de 50 y te rompió de nuevo una resistencia dinámica. Y mira cómo el precio actúa. ¿Cómo qué? Como una línea tendencial. Y esos son los movimientos que nosotros debemos aprovechar cuando tenemos esos cruces. Ya sea en un movimiento
alcista o ya sea en un movimiento bajista. Es lo mismo, ya sea en un movimiento bajista. Sé que es fácil decir algo que ya pasó, ¿no? Pero vamos entendiendo que no se aplica así por aplicar. ¿Qué es lo que tendríamos que tener acá para que el precio se cumpla? Para que el precio del Fibonacci se cumpla, tenemos que tener un impulso que haya dominado la tendencia. Tiene que ser un impulso fuerte para luego continuar esa tendencia. Por ejemplo, acá, vamos a explicar acá. En en esta zona que se convirtió en piso, tú marcas un cuadradito de acá, se convierte en piso. Vamos a poner un color que nos, sí, no nos muestra el precio. El pasillo te está diciendo. Ya, feliz. Voy a bajarlo un poquito. Ya. Esto actuó como piso. ¿Por qué? Porque el precio vino a una vez, dos veces, tres veces. Ahora la pregunta, ¿cuál fue el movimiento que generó esta subida? ¿Cuál fue? Este. Ese fue el movimiento que generó esa subida. Ahora el Fibonacci se traza desde este punto que generó el esto a un retroceso. Y déjame explicar. Ahora ven que el movimiento que vino el precio inició el movimiento que generó al alza. Tuvimos un retroceso en 61, justo calza con la media móvil de 20 periodos y el precio se dirige. ¿Por qué? Porque justo la media móvil de 20 periodos está actuando como un soporte dinámico, esta que sostiene el precio. Entonces mi punto de estabilidad de entrada sería en esta zona. Mi stop loss sería por debajo y mi take profit sería hasta el 200. Hasta el número 2. Tengo dos niveles de profit, el 160, el 1.618 o el 200. Y ves, siempre está la pregunta, ¿cuál fue el movimiento que generó esta subida? Esto. Entonces, si te das cuenta, este movimiento parece una N. Déjame, el movimiento parece una N. ¿Te das cuenta? Son movimientos que parecen Ns. Ahora lo mismo acá. Siempre tienes que tener, ¿qué cosa? La rotura de este es un rango. Este es un rango, chicos. Por así decirlo, cuando expliqué un rango es un movimiento donde todavía no hay. Pero, ¿cuál fue el movimiento fuerte? Mi punto de estabilidad es de acá y aquí. Ahora, supongamos que en caso hipotético tú perdiste el movimiento. ¿Dónde tomarías tu segundo punto de estabilidad? De aquí, ¿no? Entonces mi punto de estabilidad es de esta zona a esta zona. Entonces, ¿dónde sería mi punto de entrada? Aquí. Mi stop loss sería por debajo de esta zona y la distribución sería el 200. ¿Por qué? Porque igual sigo una línea tendencial alcista. ¿Por qué? Porque tengo a favor la media móvil de 20 periodos que me rompió y se va un marco alcista. Tengo que tener favores. La mayormente favores. Ahora, esta zona actuó como qué? Resistencia, ¿no? Ahora, ¿cuál actuó como un piso? Esto. ¿Por qué? Porque en un mercado anterior esto fue una resistencia que fue un máximo. Ahora, de ahí, ¿cómo el precio rechaza? De nuevo se convierte en soporte. Listo. Pero ahora el precio rechazó una vez y rechazó dos veces. Ahora, si te das cuenta, el precio rompió este nivel de acá. Entonces, ¿dónde trazaría un Fibonacci? No parecería porque no tengo un retroceso válido, ¿no? Entonces, ¿dónde me iría? A la temporalidad de minuto 30. Ahora vamos a ver el minuto 30. Y miren al minuto 30. Tengo el rompimiento completo. Ahora, ¿cuál fue el movimiento que generó esa caída? ¿Dónde es el movimiento alto? Sería este de acá, ¿no? Entonces, mi punto de estabilidad de esta zona
a esta zona. ¿Dónde sería mi punto de entrada? 61. Stop loss por encima y take profit por debajo. ¿Por qué? Porque tuve el cruce de la media móvil de 20 con 50 sesiones que me rompió y se fue el movimiento. Y así vamos trazando. Ahora, date cuenta que no vamos a buscar un movimiento donde el mercado esté muy feo, por así decirlo. Ahora, ¿cómo buscaríamos acá? Acá no buscaríamos nada, chicos. Cuando la media móvil de los precios están así, no hay dirección completa, excepto que hayas dominado. Yo ya lo sé por experiencia. ¿Por qué? Porque si venimos de un mercado bajista, este sería mi último alto. Y como explicamos antes, ¿cómo viene un mercado? Impulso, retroceso y caída. No siempre el mercado se mueve a lo mismo. ¿Por qué yo puedo interpretar una caída? Porque el movimiento que hemos tenido ha sido bajista. Venimos de una tendencia bajista y ahora el precio nos hace una segunda tendencia bajista. Ahora, este sería mi punto de retroceso. Si lo ves, este sería un punto de retroceso para luego continuar. Entonces, ¿dónde sería mi punto más alto que generó? ¿Por qué? Porque mira, si te das cuenta, tengo foja media móvil de 50 sesiones y la de 20 sesiones. Entonces, ¿dónde sería mi punto de entrada? Si yo sé que todo esto generó el movimiento, ¿dónde sería el retroceso? Aquí. Este extiende el movimiento que generó, entonces mi punto de entrada sería de este punto más alto al punto más bajo. Uno, yo ya lo sé porque yo lo tengo más dominado y por eso puedo tomar entradas acá hasta el 161. Pero por caso hipotético, nosotros perdimos eso, aún tenemos oportunidad de agarrar toda esta distribución, porque acá es un retroceso, nos vamos a M30. ¿Cómo puedo agarrar esta distribución? Ahora, ¿cuál es el movimiento más alto? El Fibonacci. Ahora, ¿cuál sería mi punto de entrada? De la zona del 61 a la zona del 200. Y si yo quiero ser más avaricioso, me voy a minuto 5 y quiero agarrar un movimiento más grande. Ahora, ¿cuál sería mi segundo punto? También tenemos otros puntos donde tomar entrada. Ahí se puede tomar, pero como dije un minuto, queremos ser un poco más avariciosos, ¿no? Entonces vamos a tomar el punto en el 61, un stop loss por encima. ¿Por qué? Porque lo vamos a entrar. Porque si en minuto, mira, tenemos la caída de la 20 periodos y la de 50 sesiones. Entonces mi punto de entrada sería el punto 61 y mi take profit iría al nivel de 215 minutos. Ahora, estamos siguiendo el precio. Ahora el mercado está errático. Cuando el mercado está así no vamos a buscar nada, chicos. ¿Hasta qué cosa? Hasta que el mercado tenga forma. Ahora, una vez que el mercado tiene forma, nos rompió esto. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál fue el movimiento que generó todo esto? El movimiento más grande que generó esta subida fue esto. Ahora, ¿qué nosotros estamos esperando? Un retroceso que justo calza con una zona donde fue resistencia, resistencia y último fue resistencia, que prácticamente sería el soporte. Entonces, mi punto de entrada dinámica sería, es este punto. ¿Y por qué? Porque también tengo a favor, ¿qué cosa? La media móvil de 20 sesiones y la de 20 y 50 sesiones. Entonces, mi punto de entrada sería el punto más bajo, el punto más alto. Siempre agarro desde el punto más alto y ahí va a calzar. Listo. Es cuestión de práctica que empieces a calzar el S, porque a veces el precio no te va a calzar y tú tienes que acomodar el S.
Voy a alcanzar ahí, listo. Ahora, ¿por qué entramos? Porque este es un impulso, retroceso y pum, dirección. Ahora, mi punto de entrada siempre es la posición es el 61. Primer toque en el 61 mi punto de entrada y me voy al 200. Esos son mis puntos de entrada. ¿Por qué? Porque tengo a favor las medias móviles. Ahora, segundo punto de entrada. Segunda punto de entrada. Vamos al siguiente. Ahora, si te das cuenta, esta es una zona de interés. ¿Por qué zona de interés? Porque el precio en un pasado fue resistencia, resistencia, soporte y último resistencia. Entonces, como el precio no logra romper este nivel de acá, ¿cuál fue el punto que generó esta subida? Fue esta, ¿no? Listo. ¿Dónde trazaría mi punto de estabilidad? Desde este punto a este punto. Entonces, mi punto de estabilidad va de aquí a aquí. Y justo calza con la media móvil de 20 y 50 sesiones. ¿Dónde iría mi punto de entrada? En el 61, mi stop loss por debajo y mi take profit iría hasta el 200 o al 171.8, que sería 1 a 2 y medio, o, 100, o al 200, que sería 1 a 3 cuartos. Y lo mismo. Ahora, ¿dónde no agarro el movimiento? Donde el precio no me cuenta nada. El precio me tiene que generar un rompimiento estructural como este. ¿Por qué lo calzo? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el precio fue rechazado en la resistencia una vez, dos veces, y ahora este es un bajo más bajo, entonces, uno, dos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el movimiento que generó esa caída? Fue este, ¿no? Pero no me da para, o sea, se puede posicionar un Fibonacci, pero también, mira, 61 y justo cuadra en la zona con las medias móviles. También puedes cuadrar esa posición. Punto de entrada acá, punto de stop en 38 y la distribución donde la tomo, que me daría un 1,5. Imagínate que en caso hipotético yo no agarré esta entrada. ¿Cuál fue el punto de movimiento que generó esta caída? Fue esto. Esta es la segunda. Ahora, ¿dónde trazaría mi punto de estabilidad? Ahí. El precio me da un retroceso, mi punto de estabilidad es acá, por irme a una distribución grande. Entonces mi punto de estabilidad, mi punto de entrada es acá. Justo me lo marca 61 y me voy a esta distribución, porque tengo caídas de medias móviles. Entonces de eso se trata, buscar distribución. Lo mismo. Ahora, el precio vino de una tendencial en rango. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el movimiento que generó esta subida? ¿Dónde es mi punto de estabilidad? Listo. Ahora mi punto de estabilidad es desde el movimiento que generó esta caída, que sería acá, antes de hacer subida. Y mira, mi punto de entrada es en el 61. Mi stop loss es por debajo y mi take profit es en 200. ¿Por qué tengo probabilidad de entrada? Porque justo acá tengo el cruce. Justo tengo una envolvente alcista, una vela que envolvió a todo esto. Esta vela grande ha envolvido a todo esto. Entonces tiene más fuerza de entrar, fuerza de comprar. Ahora luego el precio da un retroceso a mi zona 61. Yo voy a poner mi punto de entrada, mi stop loss por debajo y mi take profit ahí. Ese es otro. Ahora vamos siguiendo el precio. Ahora el precio casi convirtió en una resistencia. Ahora, ¿cuál fue mi punto de entrada que generó este movimiento? Fue esto. ¿Cuál sería el retroceso? Esto. Entonces, ¿dónde sería mi punto de entrada? En el retroceso para buscar movimientos expansionistas. Mira, viene el precio impulso, me toca mi 61, también puedes entrar acá, acá nomás puedes entrar también. Una vez que lo dominas, hasta te posicionas un poquito antes. Y tu distribución es acá. ¿Por qué? Porque el movimiento de caída de la media móvil me está diciendo y de ahí tengo un cruce que me da más a favor.
Te cuenta que la media móvil no se va a mover. Tú puedes ya estar en la entrada, pero la media móvil va a estar acá recién. Pero tu entrada ya va a estar corriendo. Y de eso se trata, de identificar los movimientos. Ahora siguiente. Nosotros no operamos en un mercado donde estás. Pero sí puedes agarrar entradas cuando ya lo dominas un poco. Porque ¿cuál fue el movimiento que generó esta caída? Fue esto. ¿Cuál es el retroceso? Esto. ¿Cuál es el movimiento expansionista? ¿Cuál es mi punto de entrada? ¿Hasta dónde llega mi punto de entrada? Hasta el 200. Se repite, pero tienes que ir dominando. Y de eso se trata el movimiento. Por eso tienes que tener cruce y lo importante, no puedes operar lo que tú quieras. Tienes que operar en aperturas de mercado de bolsa de valores de New York o el mercado de bolsa de valores ¿cómo se llama? De Londres y New York. Y de eso se trata, chicos. Hoy día, yo siendo sincero, yo no operé. Yo mayormente trabajo con estos puntos. Mira, justo el precio se fue de mi zona en el yen japonés. No tomó la entrada, pero sí fue un movimiento expansivo. Como te digo, el precio tiene esas probabilidades de llegar. Mira, puede llegar al 161 o al 200. Yo ya lo hago porque a veces lo domino sin necesidad de utilizar medias móviles. A mí me gusta un poco el gráfico limpio, pero sí lo utilizo. Pero mira, si te das cuenta, la media móvil cómo está actuando como soporte dinámico de la media de 20 sesiones y la de 50 sesiones. Y si te das cuenta el precio cómo fue. Fue mi primer TP. Yo hubiera salido en ganancias, que es un 1 a 2. Entonces, mientras hemos conversado, el precio se ha estado siguiendo. Pero como te digo, yo en BTC no he estado, no operé hoy. ¿Por qué? Porque yo esperaba un movimiento alcista. Mira, fue por esta zona. Yo esperé este movimiento mayormente. Entonces, listo. Déjenme borrar esto. Les voy a explicar por qué esperaba un movimiento alcista. Listo. Listo. Yo estaba esperando un movimiento alcista porque el precio me rechazó esta zona de acá. Ahora, el precio venía con un movimiento de envolventes alcistas. Esta de acá. Entonces yo estaba proyectando que el mercado iba a subir. Es que ahorita también el Bitcoin está muy volátil y el oro también puede pasar. Y está esperando ese movimiento expansivo. Pero no se dio, así que no tomé el trade, no se junté mis parámetros también porque estoy en una zona de interés muy importante, porque acá fue un soporte, acá rechazó el precio, también soporte, 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 ahora el precio. Lo más probable es que el precio siga cayendo. Si nos vamos en H1 se ve diferente. O sea, puede haber un movimiento expansivo de caída en esta zona. ¿Por qué razón? Porque la media móvil de 20 periodos está actuando, o sea, también se puede dar a entender que si el precio llega, puede haber una caída fuerte hasta el 200. Pero no estoy operando porque no es mi rango operativo. Como te digo, yo estoy esperando un movimiento expansivo alcista, pero no se dio, así que no compré los checklists de parámetros como para entrar. Pero como te digo, yo utilizo esa estrategia un poco, pero utilizo mayormente, estoy utilizando otra estrategia que se trata de lectura de velas, dirección del precio, zonas de interés, pero no las tengo ahorita. O sea, no tengo el parametrista, pero movimiento expansionista muy grande en Bitcoin. Pero como te digo, no sé el trade, aparte estamos en un mercado en rango, donde el precio está así. Y con eso quedaría, chicos. Y ahí estaré explicando mi operativa de sesión. Y un gusto. Eh, Cualquier cosa estaré subiendo un video donde estaré haciendo backtesting de esa estrategia para que vean cómo funciona en un simulador. Yo no tengo el Premium acá, tengo otro programa que me permite simular operaciones pasadas donde yo lo hago, por eso no necesito adquirir el Premium de TradingView. Y
el próximo video va a ser para explicarles cómo funciona la estrategia y cómo lo vamos a ir aplicando en el proceso. Y con esto quiero decirles gracias a los que vean mi video. Espero les sirva de ayuda a los que buscan una estrategia. Esa estrategia es muy rentable, se les juro. Esa estrategia es la que ya domino por experiencia, más una lectura de velas, más estructura. Y es cuestión de backtestear, backtestear. Y espero seguir dando contenido de valor y muchas gracias a todos por haberme escuchado y gracias a todos.